Todas las personas a lo largo del día asistimos a multitud de procesos de influencia social. Intentamos convencer a alguien de que nos prepare el desayuno, un compañero nos pide que le prestemos unos apuntes, alguien nos intenta vender un producto, otros nos intentan convencer de que su candidato es al que debemos votar. Para bien o para mal, a través de estos procesos de influencia social se configuran nuestros afectos, nuestras actitudes y gran parte de nuestras conductas. Aquí vamos a tratar de procesos de influencia social en general, con principios aplicables tanto a las negociaciones empresariales como a la publicidad, como a las relaciones amorosas, a las sectas o incluso a los timos. En sentido amplio, podemos decir que la influencia social es cualquier cambio psicológico que se produce debido a las relaciones sociales. En todos los procesos sociales, las personas somos o bien el agente de influencia o bien el blanco que recibe la influencia de otras personas, y con frecuencia las dos cosas al mismo tiempo. A veces la influencia social puede no ser intencionada, podemos influir en los demás simplemente, por ejemplo, sirviéndoles como modelo de conducta. Aquí vamos a tratar fundamentalmente de la influencia social intencionada, de cuando un agente quiere conseguir algo de otra persona. En general podemos distinguir dos tipos de objetivos por parte del agente de influencia. A veces lo que desea es simplemente conseguir un comportamiento concreto. Por ejemplo, un vendedor puede querer vendernos un producto en concreto en una ocasión determinada. Otras veces el objetivo va a ser cambiar los sentimientos, las creencias y las actitudes más a largo plazo, lo que también va a suponer una modificación de la conducta a largo plazo. Muchas campañas de concienciación o de prevención de determinadas conductas, por ejemplo, en seguridad vial, pueden marcarse dentro de este grupo. O también muchas veces las marcas no hacen publicidad solamente para vender un producto determinado, sino más bien para conseguir una fidelidad del consumidor hacia la marca más a largo plazo. Las personas utilizamos tácticas cuando queremos influir en otras, aunque a veces no seamos demasiado conscientes de ello. Los profesionales de la influencia, como los publicistas, han hecho de estas tácticas la base de su profesión. Robert Cialdini estudió cómo se comportan estos profesionales de la influencia y qué técnicas utilizan para convencer a los demás. A partir de ahí, sistematizó estas técnicas de influencia en relación con una serie de principios psicológicos. Estos principios psicológicos son características básicas y fundamentales del ser humano de las cuales se derivan muchas conductas sociales y que nos sirven en muchas ocasiones de guía para la actuación. Son muy útiles en los procesos de interacción para poder responder rápidamente a un estímulo ambiguo o en aquellas ocasiones en las que no podemos detenernos a pensar. Y por lo tanto es muy probable que se activen automáticamente. Por tanto, las tácticas de influencia se pueden agrupar en tres principios, según el mecanismo psicológico que subyace. En primer lugar, tenemos el mecanismo de reciprocidad, que nos dicta que debemos tratar a los demás como ellos nos han tratado a nosotros. Se trata de un principio presente en todas las sociedades y que tiene una fuerza enorme. A quien no responde a este principio se le tacha de aprovechado o de gorrón. Por eso es más fácil convencer a alguien si, por ejemplo, le hemos hecho un regalo antes o le hemos hecho algún tipo de favor antes. Y esta es una técnica que se va a utilizar con muchísima frecuencia, por ejemplo, en ventas. El principio de escasez se refiere a la tendencia a valorar más aquello que es más difícil de conseguir, sea porque es más caro, porque requiere más esfuerzo o porque hay menos oportunidades de conseguirlo. El principio de validación social se refiere a la tendencia a actuar como otros lo hacen. En muchas ocasiones es más fácil acertar si imitamos el comportamiento de otros, sobre todo si son semejantes a nosotros, que si no lo hacemos. El principio de simpatía se va a referir a la tendencia a hacer aquello que las personas que nos resultan atractivas quieren que hagamos.
Por su parte, el principio de autoridad se refiere a la obligación de obedecer al que manda, algo que hemos aprendido desde pequeños. Además, esta obediencia no solo se refiere a las personas, sino muchas veces a los símbolos de la autoridad. Y por último, el principio de coherencia se basa en la importancia que se le concede en la sociedad a ser coherente con las actuaciones previas y con los compromisos que se hayan adquirido. Estos principios psicológicos tienen una serie de características comunes. En primer lugar, son útiles en la mayoría de las situaciones. Además, son principios, como vamos a ver, muy valorados socialmente. Se aprenden desde la infancia y, por último, podemos decir que sirven como heurístico, es decir, como atajo cognitivo para poder interpretar y actuar rápidamente en una situación social. Esto quiere decir que provocan respuestas automáticas. Las respuestas controladas necesitan más tiempo, necesitan más elaboración, normalmente son más seguras, pero no siempre son posibles. No podemos elaborar detalladamente cada una de nuestras conductas. Muchas veces tenemos que contestar de manera rápida, de manera inmediata, y los heurísticos sirven fundamentalmente para esto. Es verdad que los heurísticos suelen conllevar más sesgos, más errores que las respuestas más elaboradas, pero al mismo tiempo son indispensables en los casos de sobrecarga cognitiva, por ejemplo. En función de las características de la interacción, unos principios van a funcionar mejor que otros. Su eficiencia va a depender de la maestría con la que la agente de influencia sepa manejarlos. Una táctica muy adecuada en un momento determinado puede ser funesta en otros. Por lo general, cuando se utiliza una técnica o utiliza más de un principio simultáneamente, suele aumentar mucho su eficacia.